inicialmente 70 personas. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 1. Y cuando la Biblia nos enseña que entró José con sus familiares, en ese momento José era el segundo al mando. En primer lugar estaba el faraón y después del faraón estaba José. Era su ministro principal, su mano derecha. Era la persona de confianza y de liderazgo que estaba después del faraón para todos los asuntos de esta nación, que en ese tiempo era una potencia, era la potencia del mundo antiguo. Entonces, esta es la razón por la que encontramos que estas personas, que leemos el libro de Éxodo en el capítulo 16, cuando salieron de Egipto, eran esclavos. ¿Por qué? Porque llegaron allí, pero si usted sigue leyendo más adelante, va a encontrar que el pueblo hebreo o israelita se multiplicó de tal manera que el faraón tuvo miedo y dijo, parafraseando un poco, dijo a sus demás líderes, después de que murió José, después de que murió el faraón que conocía y consideraba a José y a sus familiares, muchos años después, por ley de vida se fueron multiplicando, y el faraón que estaba en ese momento dijo a sus principales líderes, este pueblo hebreo se está multiplicando de tal manera que va a llegar un momento que van a ser más fuertes que nosotros y se pueden rebelar en contra de nosotros. Entonces, pongamos cargas sobre ellos, pongamos capataces sobre ellos y pongámosle mano dura para gobernarlos y oprimirlos de manera que no se rebelen o crean que tengan alguna ventaja hacia nosotros. Incluso fue tan fuerte la opresión que ejerció el faraón hacia este pueblo hebreo o israelita, que en un momento de la historia, por eso le invito a que lea el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Éxodo en su casa luego, fue tan fuerte la opresión que el faraón mandó a algunas personas que cuando las mujeres estaban encintas, cuando fueran a dar a luz, solamente, mis amados hermanos, solamente si eran niñas, que las hebreas conservaran la vida de sus hijas. Pero si era varón, tenía que morir. Porque el pueblo de Egipto, repito, tenía miedo al respecto de cómo el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Entonces, de manera muy sencilla, breve y práctica, le hago entender el por qué el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en la nación de Egipto. Entonces, ese es el primer punto. Pero vamos a ir desarrollando un momento. Entonces, repito, perdón que estaba viendo algo. En el libro de Éxodo, capítulo 1 y 2, encontramos el por qué eran esclavos, pero luego encontramos el segundo punto importante, que la salida de Egipto también está registrada en la Biblia. Recordemos que estoy explicando un poco el contexto de cómo llegamos al capítulo 16. Es lo que trato de enseñar, de cómo llegamos al capítulo 16, donde el pueblo de Israel se rebela contra Aarón y contra Moisés y se quejan. Pero para poder entender con mayor profundidad esto, es importante entender estos tres aspectos. Ya sabemos por qué eran esclavos. Ahora, ¿en qué momento salieron de Egipto? Bueno, yo les invito a que usted pueda buscar en su Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo,
Éxodo, recuerde que es el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, y el versículo 37. Éxodo 37 dice la palabra del Señor: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Éxodo 12, versículo 37. Éxodo 12, versículo 37. Mis amados hermanos, entonces, para poder entender un poco la manera en la que el pueblo de Israel vivía o se encontraba en esta situación tan particular, encontramos en el capítulo 1 y 2 por qué eran esclavos el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 12, versículo 37 al 40, encontramos un punto muy importante, que es la salida de Israel fuera de Egipto. Y encontramos un aspecto que yo quisiera que pudiéramos tomar de manera profunda, que este pueblo que se había multiplicado y que estaba siendo oprimido, estuvo bajo el yugo de esclavitud por 430 años. 430 años siendo oprimidos, donde el punto de inflexión que había hacia ellos era tan grande que incluso si sus mujeres salían embarazadas y al momento de nacer su bebé, si era varón, eran asesinados, porque el faraón y los principales de esta nación no querían que se multiplicaran porque le tenían miedo. Y encontramos en tercer lugar el texto en cuestión. El texto en cuestión es el reproche que le hacen a Moisés y a Aarón. Encontramos en Éxodo 16:3, encontramos, miren lo que dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues habéis sacado a este pueblo, al desierto para matar de hambre toda esta multitud. Mis amados hermanos, y aquí es donde encontramos el tercer punto del contexto histórico de esta historia, donde el pueblo de Israel se levanta y se manifiesta en manera de queja o de reproche hacia sus líderes, que eran Moisés y Aarón. Y no es cosa pequeña que cuando el ser humano tiende a tener una mala racha, una situación difícil, un problema que sobrepasa su entendimiento o sus circunstancias por algún momento, el ser humano no le es difícil quejarse y lamentarse. Porque muchas veces hacemos las cosas de la forma común y corriente como lo hace todo el mundo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que todo nos ayuda bien. Amén. Y es por esto que en cada prueba, en cada situación, en cada circunstancia, que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que encontrar el propósito divino de las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas.
Y lo primero que encontramos acá es que este Dios grande y maravilloso, al cual venimos a adorarle, a bendecir su nombre y a ser ministrados por su palabra, lo primero que tenemos que entender es que dentro del propósito divino de parte de Dios para el pueblo de Israel, quería libertarlos de la opresión, porque la esclavitud que ellos estaban viviendo o habían vivido desde que llegaron los primeros 70 hebreos a la nación de Egipto, fueron 70 personas. Como lo dije hace un momento, está en el capítulo 1 del libro de Éxodo. 70 personas. ¿Y cuánto tiempo transcurrió después de que llegaron esos 70? Transcurrieron 430 años. Lo que leímos recientemente en el capítulo 12 de Éxodo. 430 años. Y dice la Biblia, en el versículo también que acabamos de leer hace un instante, que salieron más de 600,000 hombres, sin contar los niños. Y también sin contar las mujeres que estaban mencionadas allá. Algunos teólogos indican que con facilidad el número de personas que salió de Egipto fueron por encima del 1,000,000 de personas al desierto, a lo desconocido. Amén. Entonces encontramos que en Éxodo 16:3, el pueblo en la primera prueba, en la primera circunstancia, o en la segunda en este caso, se queja. Y es lo que el ser humano tiende a hacer. Y digo la segunda circunstancia porque no era la primera vez en este contexto que lo estamos haciendo, porque la primera vez cuando ellos se quejan está lo tengo por acá anotado, en Éxodo 14. En el libro de Éxodo 14 es la primera vez que ellos se quejan cuando se encontraron entre los egipcios que venían persiguiéndolos y estaba el Mar Rojo. Y ahí se levantó nuevamente el pueblo quejándose: vamos a morir a espada de los egipcios por andar inventando qué acabamos de hacer. Ahora tenemos este mar aquí al frente, no hayamos qué hacer. Y Dios se glorifica y permite que el Mar Rojo sea abierto para que el pueblo pasara. Y después que intentaron seguirlos los egipcios, el mar volvió a su lugar y ahogó a los egipcios. Enseñanza práctica fácil: Dios libra nuestras batallas. Amén. Dios pelea nuestras batallas y Dios hace maravillas. Mira, hermano, el libro de Éxodo está lleno de incontables enseñanzas maravillosas que Dios hizo para su pueblo en algún momento del contexto histórico de la Biblia, pero que son enseñanzas reales y prácticas de lo que Dios hace y va a hacer en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no es un libro histórico. Usted puede leer Don Quijote de la Mancha y fue algo que inventaron, le pusieron en algún momento, fue una historia tal vez real, pero ahí quedó. Usted puede leer cualquier otro libro, volumen, serie, bestseller, lo que sea, y es algo que simplemente está ahí. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y no es un libro histórico. Muestra, enseña el carácter, la bondad de Dios, los atributos de Dios, la supremacía eterna de Dios, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, y es palabra viva y eficaz que nos edifica a nosotros como creyentes. Entonces tenemos que encontrar que ante esta situación de reproche, de queja que hubo de parte del pueblo de Israel, la primera fue en Éxodo 14, la segunda fue en Éxodo 16, del 1 al 3, el texto en cuestión que tenemos acá en esta mañana, porque lo que ocurría, para que ustedes pues lean, se sumerjan en las páginas de la Biblia, era que el pueblo tenía hambre.
Y aquí en este capítulo es donde Dios entrega a su pueblo el maná, que dice la palabra de Dios que todos los días Dios en su bondad y en su misericordia les proveía el alimento que iban a necesitar en este desierto para poder sobrevivir. Y recordemos que eran más de 1 millón de personas. Solamente están mencionadas acá los hombres, porque por temas culturales y antiguos fueron mencionados nada más los hombres, pero está demostrado que fueron más de 1 millón de personas, tomando en cuenta las mujeres y los niños. El número exacto no está revelado en la Biblia, pero lo importante es ver aquí que la provisión de parte de Dios estuvo presente. Pero el pueblo de Israel, cuando sintió esta situación, esta calamidad, reprocha y dice: mejor hubiese sido que hubiésemos siguiendo siendo esclavos allá en Egipto, donde nos sentábamos al lado de la olla, donde comíamos pan hasta saciarnos. Y empiezan a reprocharle a Moisés y Aarón: ¿por qué nos sacaste de nuestra tierra de esclavitud para que ahora tengamos que morir aquí junto? Esto lo digo yo, lo parafraseo yo. Para cualquier hombre, no solamente piensa en su necesidad personal, para cualquier hombre, padre, madre, piensa en su familia, empezando primeramente por los niños. El hombre dice: oh, mis hijos, mi esposa, mi mamá. Muchos de ellos tendrían ahí a sus madres. Entonces, era una situación difícil, sí, hay que decirlo, era una situación difícil. Pero al pueblo de Israel se le había olvidado que este Dios grande y maravilloso, en el capítulo 14, había abierto el Mar Rojo para librarlos de esta batalla. Y al transcurrir del libro encontramos otras quejas, las cuales no voy a sumergirme en este momento, porque no es el caso o el tema. Pero el pueblo de Israel en diferentes ocasiones se queja contra sus líderes, porque en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, se encontraron con falta de fe en sus corazones y preferían, por elección, por decisión propia, ellos hubiesen preferido seguir bajo el yugo de esclavitud en la nación de Egipto, con tal de satisfacer sus necesidades básicas y fundamentales. Amén. Pero Dios tenía otro propósito, que era liberar al pueblo de la esclavitud. Busquen su Biblia, Éxodo capítulo 3. Mantenga su Biblia en el libro de Éxodo. Y vamos a leer el capítulo 3 del versículo 6 al 8. La palabra del Señor dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, Dios quería librarlos de la esclavitud. Cuando dice la palabra exactores, de sus capataces, porque estaba la opresión ordenada de alguna manera, que habían capataces malos y malvados, donde se encargaban de controlar y medir la vida de cada uno de los hebreos o del pueblo de Israel. Entonces, encontramos como primer punto, mi amada iglesia, que
En el propósito de Dios, el primer punto era que Dios mismo quería libertarlos de la opresión. Acabamos de leer, he escuchado el clamor de mi pueblo. Amada iglesia, si tú sientes que en algún momento las cosas no están saliendo como lo esperabas para tu vida, para tu familia, para tus hijos, tu esposo, tu esposa, para cualquiera de las cosas que sientas que te sobrepasan, te invito a que clames a Dios. Y nosotros como iglesia, como líderes, lo podemos hacer, lo vamos a hacer, no lo dudes, pero es importante que ante la necesidad o el deseo de cambiar una situación de lamento, de tristeza, en gozo y alegría, es importante que clamemos a Dios. Y tiene que ser de manera personal. De manera personal. Y es lo que Dios, en este caso, en el capítulo 3, le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo y los voy a libertar. He escuchado su clamor. El clamor es algo que va más allá de Dios mío, quiero tener hoy un buen día. No. El clamor es una acción donde existe tristeza, dolor en mi corazón y me postro de rodillas y lo hago a solas con Dios y le abro mi corazón y le muestro quién soy. Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharte. Es lo que prediqué hace más de 2 meses. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere y desea, y así es, que nos humillemos delante de Dios y le abramos nuestro corazón, le mostremos en la condición en la que estamos y permitamos que Él obre. Así es el Señor. Y lo otro importante que tenemos que entender es que en la voluntad de Dios, Él quiere siempre bendecir nuestras vidas. Ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 3, el mismo capítulo en el que está, le invito a leer el versículo 17. El versículo 17 dice de la siguiente manera: y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, el propósito de Dios es bendecir nuestras vidas. Dios no nos va a sacar de un lugar o de una situación para traernos aflicción. Y ese fue el error de algunas personas dentro del pueblo de Israel, que prefirieron quejarse, que en sus corazones si hubiese estado la posibilidad de regresarse a Egipto con tal de cubrir una necesidad básica como era matar el hambre, por decirlo de alguna manera, saciar su necesidad básica, porque es algo básico, y quienes en algún momento hemos tenido hambre sabemos que sí, es difícil, es real, pero más allá de la necesidad que yo pueda ver o tal vez entender en este momento, yo no tengo que mirar hasta donde llega mi vista. Mi vista por lo menos aquí puede llegar hasta el fondo de la pared. Dios ve más allá, Dios ve más allá de lo que mis ojos puedan ver, más allá de lo que tal vez pueda ocurrir este año o el año siguiente. La palabra del Señor nos enseña que en el propósito divino de parte de Dios estaba en el plan de libertar a su pueblo de la esclavitud, de la opresión, que duró ¿cuánto? 430 años. Muchas veces tenemos un dolor en alguna parte del cuerpo y sentimos que es algo que está por encima de nosotros y nos quejamos y ponemos excusas
no, hoy no voy a ir a la iglesia porque me duele el pelo. No podemos hacer eso. En algún momento habrán situaciones por las que los vamos a entender, se va a entender aquí o en cualquier iglesia que el cuerpo necesita algún reposo o cualquier otra situación, Pero lo importante de esto es entender que tal vez algunas cosas, perdí un trabajo, ya no voy a ir más a la iglesia porque Dios no me ayudó, porque perdí el trabajo. Y así muchas cosas, no me saludaron. Hoy tal persona vi que abrazó a la hermana Francia, pero a mí no me abrazó. Y algunas veces, amados hermanos, ponemos excusas de niños para nosotros alejarnos de la presencia de Dios o caer en esta situación de queja. Buscamos argumentos, peros, cualquier situación para creer que tenemos razón en nuestro pensamiento alejado de Dios, y no es así, no debe ser así. Y la tercera razón importante del propósito divino de parte de Dios en toda esta historia la encontramos en el capítulo 7. Le invito a buscar en su Biblia, ahí en Éxodo. Ahora vamos al capítulo 7 y voy a leer desde el versículo 14 al 16. Lo tenemos acá en la pantalla. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la tercera razón? Ya la vamos a ver. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Amén. Amados hermanos, la tercera razón o el tercer aspecto dentro del propósito divino en esta historia bíblica es que Dios se glorifica y hace maravillas para sacar a este grupo de personas que eran su pueblo, con la intención y el propósito que fuera ese pueblo que le adorara y que le sirva. Lo acabamos de leer acá en la palabra de Dios: para que me sirva en el desierto. Porque la Biblia nos enseña que mientras que estemos en un yugo de esclavitud o de pecado, no podemos servirle a Dios. Y eso era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si bien es cierto, oraba, clamaba a Dios, buscaba a Dios, no podía hacerlo de manera abierta y conforme a todo lo que Dios iba a establecer a partir del momento de la salida del pueblo de la nación de Egipto. Es importante entender que Dios siempre tiene un propósito. Y en este caso, el propósito de parte de Dios, cuando libera al pueblo de Israel del yugo o la esclavitud de parte de los egipcios, era que le adoraran y que le sirvieran. Amén. Esto es importante que entendamos. Entonces encontramos que efectivamente Dios se le manifiesta, se le aparece a Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, los voy a liberar. Después, más adelante, le explica, le da una palabra de aliento, de fe, donde le dice: efectivamente, la intención es bendecir sus vidas, la intención mía es sacarlos de ese yugo de esclavitud. Y en el tercer punto era
mostrar el propósito, y el propósito es que toda criatura, que todo creyente, todo ser alabe el nombre de Dios y que le sirva. Estamos llamados para servir a Dios. Y encontramos algunas cosas interesantes, muy importantes, y las vamos a ver en este instante, que es la analogía que trae esta historia a nuestro presente. Por eso es que le digo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, cuando queremos que el Señor hable en nuestras vidas, toca nuestro ser, toca todo dentro de nosotros y nos ministra, y sentimos que la presencia de Dios se revela en nuestras vidas. Y en esta historia encontramos varias figuras representadas. La primera de ellas es que Egipto, la nación de Egipto, representa al mundo, que la esclavitud es el pecado bajo el cual el pueblo estaba siendo oprimido. El pueblo de Israel representa al creyente, y el desierto representa lo que significa el proceso o las pruebas. Y quiero decirle algo, mis amados hermanos, no es fácil estar en el desierto. No lo es la verdad. Yo les invito a que usted pueda en la semana, en el mes, leer todo el libro de Éxodo, y va a encontrar un pueblo que a pesar de que Dios abrió el Mar Rojo, primero se manifestó de manera sobrenatural, donde envió 10 plagas para mostrar su poder, para vencer a Faraón, para que el Faraón dejara salir al pueblo de Israel, donde a partir de este momento, donde el pueblo de Israel sale de Egipto, estas personas iban siendo guiadas por Dios. Dice la Biblia que había una columna de fuego en las noches donde los abrigaba, les daba calor, y en el día había una columna de nube que estaban en un desierto, los guardaba, ¿verdad?, de ser deshidratados. Pero no solamente eso, sino que Dios mismo los iba conduciendo por el lugar donde ellos iban a pasar. Y el desierto representa un proceso donde voy a encontrar diferentes pruebas, diferentes luchas, donde voy a tener hambre, pero Dios en medio de la prueba va a permitir que surja el maná, donde también tenían sed, y dice que Moisés con la vara tocó la roca y de allí brotó agua, donde ocurrieron una cantidad enorme de situaciones que son de importancia y de maravillas de parte de Dios, y que tienen que ser de gratitud. Y no solamente lo hizo en aquellas personas, lo hace también en nuestras vidas, aunque muchas veces no podamos darnos cuenta, aunque tal vez muchas veces no entendamos algunas cosas. Hay cosas, yo siempre le digo a mi esposa, yo puedo nombrar algunas cosas donde he visto el poder sobrenatural de parte de Dios en mi vida, pero también estoy consciente que hay cosas que yo no las conozco, que a lo mejor hay situaciones espirituales de las que Dios me ha librado y nunca las voy a conocer, nunca las voy a entender o a comprender, pero yo las creo y sé que Dios lo hace para guardar mi vida, nuestras vidas. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros no seamos ese pueblo de Israel que ante la necesidad, ante la lucha o la aflicción, nosotros nos quejemos con Dios y pongamos alguna especie de argumento o de pero para nosotros no entrar en la voluntad de Dios. Amén. Y más importante aún, donde nuestras acciones y nuestro comportamiento no sea un comportamiento ingrato en el que por decisión propia
Preferimos ser esclavos porque no quiero ser guiado por Dios, porque quiero estar en la comodidad, porque abandonar la nación de Egipto representaba ir a lo inesperado, representaba apartarse de la olla de comida, representaba abandonar lo que conocías hasta ese momento de tu vida. Tal vez habían algunas personas que tenían 80, más años, menos años, pero su mundo era ser esclavos y oprimidos por la situación que les tocó vivir. Y es probable que hoy en día una persona diga, bueno, pero no estamos en Egipto, no tengo un capataz con un látigo allí acosándome, pero es por eso que traje esta analogía, porque sin darnos cuenta muchas veces nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, lamentablemente creemos que lo mejor que existe es lo que conozco. Fue el caso de estas personas que se quejaron con Moisés y Aarón, y no es así. Entonces tenemos que analizar un poco el hecho de cuando, sin darme cuenta, por mi propia elección, prefiero vivir en esclavitud. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, somos esclavos por decisión o por elección cuando preferimos la comodidad que brinda el pecado por nuestro estilo de vida. Ya lo dije hace un momento. La vida es más de lo que nosotros hemos aprendido hasta este momento. La palabra del Señor dice, o Jesús dijo a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. También somos esclavos por elección cuando no queremos renunciar a las obras de la carne por la satisfacción que producen. Muchas de estas personas estaban arrepentidas de haberse ido a servir a Dios en el desierto, de haber preferido conocer la bondad y la maravilla de Dios, porque aunque la vida en Egipto era difícil, era dolorosa, era seguro en cuanto a no tenían que caminar, no tenían que esforzarse. Somos esclavos por elección cuando preferimos ser oprimidos por el pecado y no caminar en la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado, siempre ocurre, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que la iglesia ayuda al ser humano a acercarse a Dios, a servir a Dios, a mostrar el camino que es Jesús, pero yo en este momento en mi vida no puedo, porque si yo voy a la iglesia, eso significaría que yo tengo que renunciar a algunas cosas y prefiero hacerlo más adelante o después, y sin darse cuenta nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque algunas personas prefieren vivir en pecado, vivir satisfaciendo la carne o los deleites de este mundo, los placeres de este mundo, antes de renunciar a todo aquello que no le agrada a Dios, tan sencillo como eso. Todo aquello que no le agrada a Dios. Somos esclavos del pecado o por elección cuando negamos u olvidamos las maravillas que Dios ha hecho. Fue el caso del pueblo de Israel. Amados hermanos, ¿cómo es posible que después que Dios hace las 10 plagas en Egipto, donde la última plaga fue que mató a los primogénitos de todos los egipcios, pero no así a los primogénitos del pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Dios los guardó
y hizo algo allí especial, maravilloso, del cual hablaremos en algún otro momento. Pero, ¿cómo puedo yo negar la grandeza de Dios cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios los guió con esta columna de nube, con esta columna de fuego, cuando Dios los libró, mis amados hermanos, en un desierto donde había cualquier cantidad de situación? Dice la palabra de Dios, escuche esto, que durante 40 años estuvieron vagando en el desierto, pero era por ellos mismos. Dios no quería que ellos pasaran 40 años, pero necesitaban ser procesados. Es lo que representa el desierto. Y dice la palabra de Dios que durante todo ese tiempo sus vestidos y su calzado fueron guardados, fueron cuidados. Es maravilloso ver tantas cosas, hermanos, tantas maravillas y milagros de parte de Dios, pero cuando nosotros olvidamos o negamos la eficacia de Dios, amados hermanos, estamos siendo como el pueblo de Israel que se quejó contra Moisés y Aarón y preferían seguir en una esclavitud por decisión propia, porque no estaban preparados o no querían en su rebeldía ajustarse a la bondad y a lo sobrenatural de parte de Dios. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que es real todas las promesas que Él nos ha dado, y tenemos que entender que esas promesas no son solamente historias del pasado, que este mismo Dios Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo dice su palabra en Hebreos 1:8. Cuando podemos entender esto, encontramos que aun cuando nos falte alguna necesidad básica, como el alimento, aunque nos encontremos en una prueba muy difícil, que tengamos que enfrentar obstáculos como tuvo que enfrentarlos el pueblo de Israel, porque recordemos que Dios les dice: los voy a sacar para una tierra que fluye leche y miel. Y esta tierra era la tierra del Ebeo, el Jebuseo y todas estas naciones. Pero estas naciones no estaban esperándolo con los brazos abiertos. Vengan acá, israelitas, aquí está su casa. Tuvieron que librar batallas, y estas batallas están narradas al final de Éxodo y durante todo el libro de Josué. Tuvieron que librar luchas, pero es maravilloso entender y comprender que Dios sí tiene el poder para cambiar nuestra aflicción en gozo. Cuando creemos eso, mis amados hermanos, cuando entendemos esto, podemos estar seguros que Dios va a obrar. Amén. Y veamos qué dice la palabra de Dios. Me faltó una. También somos esclavos por elección cuando rechazamos el llamado de Dios hacia la libertad. La vida fuera de Dios está llena de pecado. Y es lamentable cuando alguien está siendo llamado de parte de Dios, ve a la iglesia, te lo dice a través de Pedro, Juan, María. En esa semana te consigues a varias personas, Dios te lo pone en el corazón, sientes eso de querer ir a la iglesia, te llama, pero somos esclavos por decisión propia cuando rechazamos el llamado de parte de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Un versículo que lo he compartido con ustedes, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios siempre nos está llamando.
Dios siempre nos está llamando. Dios quiere y desea que tengamos una relación personal con Él. Es por eso que dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Tiene que haber una relación. También tenemos en Jeremías 29:11, acá lo puede ver, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis amados hermanos, muchas veces creemos que nuestro plan de vida, que el proyecto o los muchos proyectos que podamos tener como personas, está todo fríamente calculado para que seamos personas felices, de éxito, de provecho, satisfechas en lo más básico y lo más extendido de la vida de un ser humano. Y no es así. El ser humano nos equivocamos, pero si nosotros entendemos que Dios nos ama y que Él no se equivoca y que Él sí tiene pensamientos de bien acerca de nosotros, sus pensamientos son de paz y no de mal. Él tiene el propósito perfecto, justo, santo, verdadero y eterno para la vida del ser humano. Pero el ser humano cree que la fiesta, el amigo, lo malo, pudiera ser una lista inmensa acá, que todo lo que allá afuera aplauden y creen que está bien. La mayoría de las personas piensan que llegué a lo más alto de la vida, estoy en mi mejor momento, y no es así. Y por último, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, Dios, yo sé que es lo bueno y que es lo malo. Yo estuve 5 años en una iglesia, o 3 meses, o 18 años. Ya yo conozco la Biblia, ya yo no necesito asistir a una iglesia, ya yo no necesito estar reunidos, como dice tu palabra en el Salmo 133. Ya yo no necesito ir los domingos, sea en la mañana o sea en la noche, porque el domingo tengo que lavar, tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que visitar a la amiga, ir al mercado, etcétera. Amados hermanos, solamente si conocemos su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, sus seguidores, sus practicantes de sus enseñanzas. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. La verdad está acá en la Biblia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Ustedes dicen que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, para yo ser verdaderamente libre, como dice acá el versículo, y la verdad os hará libre, yo tengo que conocer a Jesús. Yo tengo que tener esta relación personal, íntima con Dios, donde tengo que acercarme a Él y abrirle mi vida a Él. Y también las puertas de mi vida completamente. Pero recordemos que hay un proceso de transición. ¿Cuál es ese proceso representado? Es el desierto, donde seguramente encontraremos luchas, pruebas, dificultades, donde tenemos la elección de seguir siendo esclavos o tenemos la elección de confiar en Dios y esperar en Él. Amén. Y de esta manera nosotros podemos hacer lo
lo correcto y no ser esclavos por elección cuando hacemos lo opuesto que Dios espera de nosotros. Dios espera obediencia y Dios quiere también que así como Él sacó a su pueblo hace muchos años atrás de una nación que representaba el pecado, la opresión, la tristeza, Dios quiere que nosotros salgamos a su encuentro, que pasemos por el desierto, que nuestras vidas sean transformadas por medio de Él y para Él, y no vamos a estar solos, porque Él lo ha prometido, porque de la misma manera como Dios acompañó al pueblo de Israel, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Le invito a estar de pie para orar y dar gracias a Dios en esta hora. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú sí eres perfecto, porque tú eres santo, porque tu palabra nos enseña que tú nos quieres libre de la opresión del pecado, que sin darnos cuenta el ser humano puede estar en una falsa felicidad. Porque hay un propósito, Dios, y es que tú quieres bendecir nuestras vidas para que te conozcamos y te sirvamos, Dios. En esta hora, Dios, rendimos nuestros corazones y nuestras vidas delante de ti, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos ayudes, Dios, en este proceso de cambio, de transformación, para que nuestras vidas sean bendecidas y transformadas por ti y para ti. Para que podamos ser realmente felices, Dios, de acuerdo a lo que tú has planificado para el hombre, para el ser humano. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Y muchas gracias, Dios, porque pudimos vencer en esta mañana, venir a la iglesia, escuchar tu palabra, entregar y recibir de ti, Señor, lo mejor, Dios, que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Dios eterno. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Que el Señor añada cada día bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Y nos ayuda a tomar las mejores elecciones, las mejores decisiones. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Amén. Podemos elegir obedecer a Dios o ser necios y fatuos y llevar mal a nuestras vidas. Amén. Ya vamos a pasar al segundo periodo de adoración, pero hubo algo que se me pasó a decirles, mis queridos hermanos, y es que damos gracias al Señor porque durante esta semana pudimos activar lo que fue el Google Maps. Todavía está en verificación porque la plataforma verifica que el sitio sea donde realmente nos congregamos, y allí usted puede compartir con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con las personas, con sus familiares, la ubicación de la iglesia. Amén. Es mucho más sencillo, aunque todo el mundo en esta ciudad que es pequeña sabe dónde está el rodoviario, pero nunca está de más, ¿ya? Tenemos entonces la ubicación del Google Maps y también, mis hermanos, tenemos ya disponible en la plataforma de YouTube todos los servicios. Amén. Los servicios que comenzamos en enero hasta la fecha están disponibles en YouTube. Si usted de repente lo quiere volver a escuchar, hay algo que le pareció interesante en el mensaje o simplemente quiere adorar a Dios a través de las mismas alabanzas que compartimos los domingos, usted puede ingresar al YouTube Comunidad Cristiana Bautista Jesús el Salvador. De todas formas, allí siempre tenemos todas las redes. Tenemos un QR que también ya lo pasamos por el grupo y lo vamos a estrenar en unos pendones que van a ser nuevos, pendones que van a tener ahora el día jueves también. Dentro de las actividades allí van a tener el QR y usted puede allí ingresar a la plataforma de la iglesia y van a estar todas las redes
Y lo que nosotros buscamos con esto es que usted pueda compartir con otras personas el mensaje del Evangelio. Amén. No es, como siempre lo decimos, que tengamos más seguidores o que haya más personas dando like a los videos, sino que el Evangelio se difunda. Amén. Y usamos de la manera más correcta las redes sociales, que es llevando la palabra del Señor, compartiendo el mensaje del Evangelio, haciendo discípulos. Amén. Siempre hay personas escribiendo por las redes sociales, preguntando. Ahorita preguntaba una profesora que le dio clase a mi hija en Venezuela, cuando ella estaba en primer grado. ¿Todos los servicios son online? No, solo los domingos son online. ¿Ya? Los martes y los jueves son servicios internos de la iglesia. Pero nos gusta poder compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, la oportunidad del mensaje de las alabanzas. Entonces ya tienen esta información, saben entonces que tenemos disponible ya YouTube para que ustedes puedan, si desean compartir la predicación con otra persona, ustedes pueden darle el vínculo y así pueden compartir con cualquier amigo, familiar, personas que quizás los domingos están trabajando y no pueden recibir el servicio, pueden tenerlo a través de YouTube, a través del Facebook, a través de Instagram. También tenemos otras informaciones distintas y así usted puede interactuar en redes sociales que van a bendecir su vida. Amén, porque a veces las redes sociales pueden ser perjudiciales para nuestra mente y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dios les bendiga. Recuerden las actividades martes, jueves y domingo. Con ustedes la hermana Francia. Gloria a Dios. Qué gozo es poder recibir enseñanza de nuestro Dios. Cada día crecemos más y entendemos más quién es nuestro Dios y lo que Dios quiere que hagamos como sus siervos, como nos decía nuestro pastor. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios y a caminar en libertad, porque a libertad nos llamó Cristo. Somos libres, no estamos obligados a pecar, no estamos obligados a hacer lo que hacíamos antes. Somos libres en Cristo. El Señor nos ha hecho libres y así quiere que nosotros permanezcamos. Amén. Vamos a estar adorando a nuestro Dios. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y utilicen sus instrumentos. Amén. Sus manos, sus labios, su garganta. Ahí está la letra. La pueden leer y irla cantando. Amén. Gloria a Dios. Dios poderoso. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno, amén. El Señor es bueno, amén. Amén. Gloria a Dios, por eso estamos aquí. Y por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso lo reconocemos. Y le reconocemos porque sabemos que Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Sigo al Señor, las estrellas veo y su luz
nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya. Por siempre y siempre exaltaremos delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, delante de nuestros compañeros de trabajo, con nuestro comportamiento y nuestra conducta diferente, llena de amor, de bondad, de paciencia, de tolerancia. Hacemos la diferencia y empezamos a ver, mire, es distinto, qué tiene, qué pasa con ella, qué pasa con él. Tenemos a Cristo en el corazón y así exaltamos a Dios con nuestra vida todos los días y en todas las áreas, en todos los ámbitos donde nos movemos como hijos de Dios. Amén. Por eso le damos gloria a Dios, adoramos al Señor, exaltamos a Dios y por eso hacemos esto. Exaltamos a Dios a través de la adoración y la alabanza, a través de las canciones donde hablamos del Señor, donde exaltamos la grandeza de Dios, donde damos gloria al Señor por sus maravillas, por sus milagros, por su amor, por la bondad que Dios nos muestra. A través de las circunstancias que vivimos, vemos la mano de Dios ahí ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos, enseñándonos. Con esa enseñanza, aunque a veces son duras, como decía nuestro pastor, en medio de ese desierto, ahí estamos aprendiendo. Pero tenemos que depender de Dios y escuchar la voz del Señor que nos dice: sigue adelante en libertad. Gloria a Dios. Dios poderoso, el poderoso de Israel. Aleluya. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz
el poderoso de Israel. Su voz se oirá, amén, y nadie la detendrá. Gloria a Dios. Vamos a estar orando entonces así para ser despedidos, no de la presencia de nuestro Dios, sino de este lugar, amén. Y darle gracias al Señor porque nos permitió podernos reunir un domingo más y poder seguir aprendiendo, creciendo, unánimes en la misma fe, en el mismo espíritu, en el Señor, amén. Vamos a estar orando entonces. Señor, en esta hora, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia para nuestras vidas, por la bendición que nos da de habernos congregado, Señor, cumpliendo así, oh Dios de los cielos, los mandatos que tú nos has dado a través de tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los visitantes, por cada uno de los hermanos que han estado, Señor, en este lugar, compartiendo también, Señor, oh Dios de los cielos, la enseñanza de tu palabra, la adoración a tu nombre, Señor, que cada domingo, Señor, y cada día que nos congregamos, Señor, exaltamos tu nombre porque te reconocemos como el único Dios verdadero, el Dios que nos rescató, que nos salvó, que nos libertó, Señor, y que hoy ya podemos disfrutar esta nueva vida, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, y bendecimos en tu nombre, y rogamos en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, bendiga su semana, bendiga sus vidas, Señor, oh Dios de los cielos, les guarde, les ayude, cuide de ellos, Señor, en esta semana, que puedan, Señor, disfrutar de tu maravilla, de tu bondad, de tu amor y de tu cuidado, Señor. Llévanos en tu paz, en tu bendición, en el nombre de Jesús, y nos despedimos así también de nuestros amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Amados hermanos, estamos todos despedidos, y también nos despedimos de nuestros amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.